Ok chicos, aquí estamos de vuelta. Ojalá pues de pronto hayamos hecho una pequeña pausa activa ahí como para desestresarnos un poquitico. Vamos con la segunda parte, con este segundo video. Digamos que de una u otra manera aquí lo que vamos a hacer es complementar esas dos partes anteriores. ¿Listo? Entonces retomemos nuevamente. Primera parte va a ser el separador. ¿Listo? Lado izquierdo, segundo periodo. Lado derecho, la parte de la imagen. Segunda parte, la consignación de esto que aparece en este momento aquí, que son los temas, los subtemas y los desempeños. ¿Listo? Y luego viene una parte adicional, que sería la tercera, y este conjunto de estas tres partes es lo que vamos a calificar. ¿Listo? Finalizando pues obviamente la clase, la idea es que digamos a las 9 pues ya tengamos todo desarrollado, pues si tenemos ese tiempo, y si no pues en el momento en que ustedes lo puedan terminar, entonces van enviando la evidencia. ¿Listo? Entonces vamos con esa tercera parte para complementar el trabajo del día de hoy. ¿Listo? Entonces iniciemos. Para nosotros siempre consignar, y sobre todo cuando iniciamos una parte teórica, una parte de evidencia histórica, debemos hacerlo a través de dos elementos que nos solicitan a nosotros y que ustedes ya vienen, digamos que de una u otra manera, adaptados a ese tipo de trabajo, que es la fecha, que en este caso sería abril 16 del 2020, y el propósito. Volvamos a la fecha. Recuerden que es muy importante tenerla porque, dado el caso que tengamos de pronto algún inconveniente con alguna de las notas, entonces yo les voy a indicar que por favor revisen la actividad de tal día. Como usted la tiene fechada, le va a quedar más fácil para podérmela enviar, o dado caso que usted quiera saber la nota o quiera hacer algún requerimiento o alguna aclaración sobre algún trabajo desarrollado, pues la fecha nos puede ubicar mucho mejor y nos da una prontitud para dar una respuesta ágil pues a la dificultad o al requerimiento que ustedes tengan. ¿Listo? Por eso es importante siempre colocar las fechas. Luego viene el propósito, que en este caso va a ser conocer los principales hechos históricos en diversos aspectos en relación al Renacimiento. Vamos a iniciar con este tema. ¿Por qué? Porque de una u otra manera veníamos de trabajar todo lo del aspecto de la Edad Media, muchas características, demasiada información en relación obviamente al ajuste histórico, sobre todo del manejo político y económico que tuvieron ellos, basados en algo que de una u otra manera puntualizamos que fue la parte de la religión y cómo obviamente ella estaba involucrada dentro de muchas de las decisiones que se tomaron dentro del proceso económico, vuelvo y le repito, político, social y de la estructura de la Edad Media. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con el Renacimiento. Yo les voy a hacer la presentación de la temática. Recuerden, yo lo presento acá en forma de este esquema, un mapa conceptual. Ustedes lo pueden transcribir ya sea en mapa conceptual o en forma de texto. ¿Listo? La idea es tener la información consignada en el cuaderno porque esto es un abrebocas al trabajo que vamos a desarrollar más adelante. ¿Listo? Entonces, va de la siguiente manera. Entonces vamos a iniciar teniendo en cuenta que el Renacimiento, visto que es el tema que estamos iniciando, es el nombre que se le dio a, digamos, a un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental. Esto ocurrió, ya vamos a ir puntualizando, digamos que de una u otra manera entre el siglo XV y el siglo XVI aproximadamente, y fue un periodo, digamos, de transición, ¿sí? De pasar de un momento al otro entre la Edad Media y la Edad Moderna. Digamos que las características del Renacimiento son más desde la parte humana, desde la parte de las ciencias, desde la parte natural, y tiene una característica muy importante porque su lugar como tal de florecimiento es en Italia, ¿sí? Sobre todo y en específico en la ciudad de Florencia. Digamos que de una u otra manera de ahí empezó a extenderse toda esta parte del renacer, del retomar, de que nuevamente el ser humano, digamos que de una u otra manera fuera el centro de las cosas. Por eso se utilizaron muchos aspectos y muchas características de la cultura griega y romana, que esas las trabajamos el año pasado, donde obviamente el ser humano era el centro de. Digamos que el Renacimiento se involucra con varias partes artísticas, se involucra con la parte de la política, con la parte de la filosofía, con la parte de las ciencias y comienza obviamente a involucrarse en todo esto y a darle, vuelvo y le repito, como el centro al ser humano de todo el estudio como tal.
¿Ok? Luego viene una parte bien interesante que es la parte de la cronología, es decir, los tiempos en que se desarrolló el Renacimiento. Digamos que sus inicios se dan entre el siglo XIV y XV, como se los mencionaba anteriormente. Se extendió en el siglo XVI, ya obviamente no se enfatiza solamente en algunos espacios de Europa, sino que comienza a extenderse para darle prioridad y darle reconocimiento al ser humano y nuevas ideologías que pues obviamente se plantearon en dos, digamos, aspectos bien importantes. El 400, que es entre 1400 y 1499, y el cinquecento, entre 1500 y 1599. En su momento, vuelvo y le repito, pues cuando ya, obviamente de una manera particular, vayamos trabajando cada uno de estos aspectos, pues los vamos a ir entendiendo. Pero por el momento son dos espacios o dos momentos de tiempo donde se dieron varios elementos. ¿Cuáles? Entonces se dio primero que todo el arte, lo que les decía. El Renacimiento se enfocó en este elemento como para dar a entender ese nuevo renacer, ese nuevo, digamos, despertar en que el ser humano debe ser el centro de las cosas. ¿Qué utilizaron o qué características se tuvieron en cuenta? La parte de la escultura, las representaciones humanas nuevamente volvieron, así como lo utilizaron los griegos y los romanos, las míticas y religiosas. Estas también tuvieron un gran auge, un gran aporte la parte religiosa y de pronto cuando trabajemos más adelante esta parte artística, pues vamos a ver varios de estos elementos. La pintura, el sentido de la belleza y la proporción, ya obviamente comenzó pues digamos a gestionarse de una u otra manera que los cuadros tuvieran ciertas características y que pues obviamente se cumplieran. La arquitectura, el uso de la geometría y elementos greco-romanos. Nuevamente, como les decía, el Renacimiento tomó elementos de allá y también los caracterizó en su agricultura. Luego tenemos el humanismo y este proceso tiene las siguientes características. Primero que todo, el antropocentrismo, es decir, el centro de todo es el ser humano. ¿Sí? Así, el centro del universo era el ser humano. A él era el que tocaba estudiar para poder entender lo demás. Obviamente teniendo en cuenta también que el estudio de la naturaleza, porque es el entorno en el que se desarrolla, el racionalismo, su parte intelectual, la conciencia histórica, reconocer su pasado, así como lo estamos haciendo nosotros, conocer obviamente qué fue lo que sucedió de una u otra manera para poder entender su presente y proyectar su futuro, y el pensamiento laico. De una u otra manera, digamos que estos fueron movimientos que ya no obligaron al ser como tal a estar adepto a una religión, sino que de una u otra manera ya tuvieron una decisión propia. La difusión, es decir, cómo se dio a conocer todo esto, porque uno dice, venga, chévere, tan interesante, pues todo esto que se hizo, y ellos lo utilizaron gracias a la invención de un sistema de letras móviles en la imprenta. Entonces recuerden que la imprenta, digamos que es como una fotocopiadora, pues por ese entonces era una máquina demasiado grande donde tocaba pues mover las letricas para ir armando qué era lo que se iba a hacer en cada página. Entonces pues obviamente esto facilitó que ya se pudiera comunicar a más gente pues todo este proceso ideológico que daba el Renacimiento. Y por último tenemos algo bien importante, que es la ciencia y la tecnología. ¿Qué aportes dieron? Entonces el primero fue la observación y la experimentación, que es, digamos, algo que ustedes conocen como el método científico, de pronto lo trabajaron en química y en biología, ¿listo? La esfericidad de la Tierra, ya obviamente volvemos pues a retomar la idea de que pues la Tierra no era plana, sino que era redonda. El heliocentrismo, que el centro del universo es el Sol, y las leyes naturales, de una u otra manera procesos que pues se fueron estudiando a través de las ciencias. ¿Listo? Esto es una presentación general, obviamente, de la temática del Renacimiento, que es la primera que vamos a utilizar. Entonces, amigos, este es el complemento y esta es la tercera parte de lo que vamos a evaluar. Entonces, vamos a retomar nuevamente. Tenemos una primera parte, que es el separador con su dibujo, una segunda parte, que son los temas, los subtemas y los desempeños, y esta tercera parte, que es la presentación del tema del Renacimiento. Ustedes plasman estos tres elementos o estas tres partes en su cuaderno, bien organizado, bien presentado, bien terminado, buena escritura, buena ortografía, y lo que hacen es cuando ya tengan esos tres elementos, toman una captura de cada uno, puede ser que les salgan 3, 4, 5 foticos, las suben en el Classroom, ojalá por privado,
listo, envíen el documento como privado y me le colocan su nombre completo y el curso. ¿Sí? Es necesario como para evitar inconvenientes y que obviamente sepamos a quién se coloca la nota. ¿Listo? En el momento que yo reciba el trabajo, pues obviamente les haré la notificación del recibido, pero tengan presente algo. Recuerden que son 3 elementos. Si usted me envía 2, no más, pues obviamente su nota pues también irá a bajar. Entonces verifique antes de enviar, antes de darle el enviado, verifique que está enviando los documentos que son, que van marcados y obviamente todo lo necesario para tener su nota. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la primera nota. ¿Qué más se va a ir evaluando? Entonces, como de pronto en su momento les mencioné, vamos a utilizar de pronto elementos artísticos, entonces vamos a hacer frisos, plegados, carteleras, demás, que obviamente ustedes me van a enviar la evidencia o de pronto, si tengo la posibilidad de hacer la clase en vivo, pues ustedes simplemente me la presentan ahí y no hay ningún inconveniente. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir utilizando esta metodología. Utilicen los tiempos, vuelvo y les digo, y tienen los espacios necesarios para poderlo desarrollar. Si quieren complementar, recuerden que a través de Internet pues nos brindan muchas más herramientas para complementar esta información. Yo aquí lo presento de forma general y a través de los trabajos lo vamos a hacer de forma práctica. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy en cuenta. No olviden que pues tienen que enviar la evidencia de ese trabajo, finalizando pues obviamente cuando terminen este proceso de estos 3 elementos. Y para finalizar, digamos algo bien importante, de una u otra manera que quería enfatizar, es que pues estamos pasando por una situación, digamos, un poco habitual, ¿sí? Porque pues el hecho de estar en la casa y obviamente generar todos estos procesos, entonces también, digamos que de una manera personal quería invitarlos a que tengan presente estos elementos, ¿sí? Digamos, unas medidas bien importantes contra la prevención de este querido elemento que nos tiene en esta situación. Lo retomé, obviamente, de una página que nos ilustra de una manera creativa, pues obviamente el cuidado que debemos tener al toser, estornudar, el lavado de las manos frecuentes, el resguardo en casa, pues debido pues a que se nos presente algún tipo de complicación y de una u otra manera tenerlas presentes para compartirlos con nuestros papás, ¿listo? Para compartirlo en familia, de pronto si ellos lo están viendo, también que lo tengamos en cuenta. Y una última invitación, esta sí, digamos que si pueden, sé que a través del video no pueden copiar el link, pero pues obviamente que lo copien y puedan ver. Esta es una entrevista un poco curiosa que le hacen a este virus, al coronavirus, y nos presenta obviamente a veces algunas recomendaciones y algunas cosas que dejamos de hacer y algunas consecuencias que se presentan debido pues al no respetar estas normas. Entonces ahí les dejo pues esto para que lo complementemos, lo compartamos en familia y pues de una u otra manera seguirnos cuidando en casita y cuidar a nuestra familia. Entonces fue un placer haber estado nuevamente con ustedes. Chao, chao, cuídense mucho.